Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 4. La forma de la emoción. Si cerraba los ojos, aún podía verlo claramente. La visión de su madre en agonía, envuelta en llamas. Casi 10.000 soldados marchaban a través de las llanuras de Asdra, un paisaje sin nada que atraiga a la atención, salvo los espesos bosques que lo flanqueaban. Las llanuras no estaban en absoluto lejos de Cuscull, atravesadas por una carretera que llevaba de Talliri a Cuscull. Por esta carretera marchaban las tropas capitaneadas por el príncipe Reus de Talliri en su camino hacia Cuscull. Este príncipe heredero era el hermano mayor de Cecilia, de temperamento mucho más duro que su padre, y había desaprobado la decisión de su padre real de enviar solicitudes de ayuda a los países vecinos. El pueblo Talliri era conocido por su valor en la batalla, y regularmente se jactaba de que sus soldados podían vencer a los de Farsas en el combate cuerpo a cuerpo. A los ojos de los oficiales militares de Talliri, incluido Reust, Cuscull era un país de 500 meros magos en el mejor de los casos, nada diferente a una plaga irritante. No les importaba que ese número de usuarios de magia fuera 10 veces superior al que poseía un país normal. Las tropas encargadas por Reust, comandadas por un general de confianza, ya que permaneció en el castillo, se abrieron paso sin problemas. Al ritmo actual, llegarían al castillo de Cuscull en 2 días más. Llegarán al objetivo en 20 minutos. El informe del explorador hizo que todos en el bosque se pusieran tensos. Los magos Cuscull estaban al acecho. Durante los últimos días, habían hecho meticulosos preparativos para emboscar al ejército Talliri. Con la emoción de la pre-batalla, un mago dijo: "No puedo esperar a ver sus caras. Se acabará antes de que eso ocurra". No tienen magos de su lado. No pueden usar ni defenderse de la magia. Sus susurros en voz baja servían tanto para tranquilizar al otro como para cualquier otra cosa. Otro mago se expresó en voz alta: "No son más que una pandilla de tontos delirantes que se creen fuertes, aunque ni siquiera tengan magia. Más vale que se den cuenta de quién va a controlar a quién". Al oír esa burla despectiva, los soldados Cuscull que los rodeaban intercambiaron miradas incómodas. Al no poder usar magia ellos mismos, los soldados acabaron recibiendo numerosas miradas abiertamente despectivas. Apoyado en el tronco de un árbol, Renard puso los ojos en blanco. Los oprimidos se habían agrupado para formar un país, y ahora despreciaban a cualquiera que no fuera uno de ellos. Ese era el estado actual de las cosas. Los pocos soldados que comandaba Cuscull habían sido traídos a la naciente nación por varias razones. Algunos eran familiares de los magos que habían venido. Otros estaban de acuerdo con los principios fundadores de Cuscull. Otros simplemente estaban en ella por la promesa de nuevo dinero. Sea cual sea el propósito, se enfrentaban a un trato peor que el de los magos porque no podían lanzar hechizos. Al quitarle el barniz a la llamada nación de los magos, se descubrió lo que había debajo. Todavía estaba muy lejos de cualquier tipo de estabilidad derivada de un gobernante con un poder abrumador. Todavía no era Tuldar. Originario de Talliri, Renard era un joven mago que luchaba por Cuscull. Detestaba ver cómo se comportaban los que le rodeaban y cerraba los ojos. Los murmullos persistían, incluso en la oscuridad. De todos modos, ahora la bruja se está vengando, ¿no? El ambiente del bosque se volvió aún más tenso en ese momento. Hablaban de la mujer que, de repente, se había convertido en la novia del rey. Era terriblemente hermosa, con ojos y cabello negros, y destruyó 5 ciudades enemigas nada más llegar a Cuscull. No hubo advertencia ni piedad con las mujeres y los niños. Su poder era tan tremendo que inspiraba más miedo y temor que alegría por la victoria entre los magos de Cuscull. Como ellos mismos eran magos, comprendían que su poder superaba con creces el de cualquier humano. ¿Así que realmente es una bruja? Es lo más probable. No sé cuál es, pero ruego que no sea la bruja que no puede ser invocada. Esa es la que destruye países. Es mejor no interactuar con ella. Solo es nuestra aliada mientras no la molestemos. Hace un tiempo, un miembro del Consejo Real llamado Kagar vino a invitarla a Cuscull, pero provocó su ira, logrando así su muerte a sangre fría. El rey la dejó libre para que hiciera lo que quisiera. Nadie quería ser su próxima víctima. ¿Una bruja? Eso sí que es interesante, interrumpió con voz muy relajada. Renard abrió los ojos.
Ahora había un hombre de pie en medio del grupo. El mago jefe de Cuscull, Bárdalos. No era muy alto, y su aspecto no era nada del otro mundo. Sin embargo, sus ojos brillaban con un destello sádico, buscando constantemente su próxima presa. Las brujas pueden cambiar el curso de la historia, o eso dicen. ¿No crees que es una buena suerte que tengamos una a nuestra disposición? Preguntó Bárdalos, pero todos guardaron silencio. No solo tenían miedo de la bruja, sino también de Bárdalos. Originario de un pequeño país del este, era un criminal que había llevado a cabo numerosos asesinatos en masa en las ciudades y pueblos de su tierra natal. Tras aniquilar al equipo enviado para acabar con él, fue desterrado y se ocultó. Ahora ha reaparecido como jefe de los magos de Cuscull. Al ver que nadie le respondía, Bárdalos resopló y señaló las llanuras que había más allá de los límites del bosque en el que estaban ocultos. Bueno, ya es la hora. Van directo a nuestro matadero. Vamos a quemarlos hasta los cimientos. En ese momento, todos entornaron los ojos hacia los campos ondulados. Mientras Renard contemplaba las formas sombrías de las tropas que se acercaban, pensó en las llamas de un día ya lejano. Desde que Renard podía recordar, él y su madre habían vivido en una cabaña en el bosque. Su padre murió antes de que él naciera. Su madre era una artesana del bordado que iba al pueblo una vez a la semana para vender su trabajo y comprar comida con ese dinero. Sin embargo, al propio Renard no se le permitía ir a la ciudad. Desgraciadamente, lo prohibido era aún más seductor. Un día, se escabulló de la casa y se coló en la ciudad, donde se encontró con un grupo de niños de su edad y les mostró lo que siempre hacía. Utilizó la magia para recuperar el sombrero de una niña que se había caído a un estanque. Ella estaba llorando, así que él pensó que estaría contenta. Sin embargo, cuando le entregó el sombrero, ella lo apartó de un manotazo con una mirada de miedo abyecto. Los niños se dispersaron y huyeron, y unos guardias de aspecto aterrador le persiguieron. Renard corrió desesperadamente todo el camino a casa. Incluso ahora, podía recordar claramente la expresión de desesperación en el rostro de su madre cuando escuchó su apresurada explicación. Cuando salieron corriendo de la casa sin ni siquiera recoger sus pertenencias, acababan de llegar los guardias de la ciudad. Vieron a Renard y a su madre intentando escapar y encendieron una botella que habían traído. Luego lanzaron el recipiente de aceite en llamas hacia la casa, hacia los dos. La madre de Renard lo apartó de un empujón justo a tiempo y huyó hacia el bosque. Miró hacia atrás una vez, solo para ver a su madre en su agonía, retorciéndose en las llamas. Mi madre no era una maga, murmuró Renard para sí mismo. Su madre había muerto por sus errores, pero los odiadores de los magos habían sido los que realmente la habían matado. Renard no pensó en unirse a Cuscull como una huida hacia la seguridad. Era un medio para llevar a cabo algo que sabía que tenía que hacer. Incluso ahora, podía recordar las caras de los hombres que mataron a su madre. Todavía eran jóvenes en el momento del incendio, y con los años pasaron de guardias a oficiales del ejército. Sabía exactamente dónde estaban destinados. La venganza. La redención. Esas eran las únicas razones de Renard para vivir. Por eso, cuando vio el hechizo a gran escala que se desplegaba por las llanuras, Renard sintió un oscuro regocijo. Esos hombres morirían en estas praderas. Ellos se merecen arder en llamas, agonizar, como lo hizo mi madre aquel día, pensó. Esta vez sí que hemos pisado fuerte. Marchamos hacia el medio de la nada. El general se rió secamente, observando al ejército desde su caballo en medio de las llanuras de Astra. Tenemos que acabar con esto rápidamente para poder volver a casa y dar un buen informe a su Alteza. Haremos una buena limpieza de esos sucios magos. Tal vez traigamos a algunos de los asquerosos malditos como tributo. Y así cortarlos en pedacitos vivos. A su alrededor sonaron risas halagadoras. El general estaba de buen humor y lucía una sonrisa en su rostro. De repente, un mensajero se precipitó desde la vanguardia a toda velocidad. La expresión del general se agrava rápidamente. General, tenemos un problema. Gritó el mensajero. Sí, ¿qué es? Hay un muro invisible adelante, está bloqueando nuestro avance. Justo cuando el general estaba a punto de gritar, eso es absurdo. El suelo bajo ellos brilló. Desde su caballo, el general observó cómo una configuración de hechizos rojos se materializaba y se expandía por el suelo hasta donde alcanzaba la vista. ¿Qué es esto? El general se inclinó hacia adelante para ver mejor. Sin embargo, en cuanto lo hizo, las llamas carmesí surgieron del diseño y se lo tragaron entero. Esto sí que es un espectáculo, dijo Bárdalos, observando con avidez las llanuras en llamas desde el aire. Podía ver las figuras de miles de soldados retorciéndose y desplomándose entre las llamas bajo sus pies.
Los magos habían dispuesto con antelación un hechizo de encendido de fuego de gran alcance en las llanuras. Esperaron a que las tropas Tajiri pasaran por encima y lo activaron. Todo se hizo bajo el mando de Bárdalos, que observó el mar de llamas con deleite. Mientras contemplaba el espectáculo de la angustia de los soldados enemigos, una voz desde el suelo lo aclamó. Miró a su subordinado. ¿Sí? Preguntó. Señor Bárdalos. Están entrando desde el sur. Oh, ¿en serio? Bueno, los recibiré. Vamos a verlos, declaró Bárdalos, con una sonrisa intrigante en su rostro mientras montaba su caballo. Kuzco y Tajiri estaban ahora en guerra abierta. La caballería de Tajiri emergió de las llamas entre gritos de angustia y agonía y el horrible hedor de la carne quemada. Sus rostros eran máscaras de furia enloquecida mientras cargaban contra los magos, que salían del bosque a su encuentro. Olas de magia golpearon a los soldados de Tajiri uno tras otro, haciéndolos arder. Impertérritos, los soldados siguieron llegando en un torrente que pronto alcanzó a los magos Kuzco en primera línea. Pisotearon a los usuarios de magia que habían caído ante una puñalada de sus lanzas, y los soldados de caballería blandieron sus espadas. Mátenlos. Mátenlos. Nadie podía saber de qué lado había venido el grito. Lo único que podían hacer era recurrir a sus espadas o hechizos. Renard retrocedió hasta una parte del bosque en la que los soldados no habían penetrado y estableció una barrera defensiva. Protegido de las crecientes llamas, buscó a los antiguos guardias que le habían perjudicado años atrás. En su interior, esperaba que ya hubiesen caído presas de las inquietas lenguas de fuego. Si no fue el caso, Renard estaba dispuesto a matarlos personalmente. Comenzó un nuevo conjuro. Justo en ese momento, una explosión estalló justo a su lado. Una ola de calor abrasador atravesó su muro de defensa mágica. Renard retrocedió y se quedó boquiabierto. El bosque que había detrás de él había desaparecido. Esto fue obra de Bárdalos. Desde lo alto de su caballo, el jefe de los magos se rió mientras soltaba más ataques mágicos. Vayan y mátenlos ya. Si no se dan prisa, se irán todos, gritó. Esta era la voz de un hombre que claramente estaba disfrutando. Envió otra explosión de fuego. Los magos que corrían tratando de escapar se encontraron con el poder y la confianza de Bárdalos. Con una renovada voluntad de lucha, empezaron a retroceder contra los soldados Tajiri. Después de que la primera línea pasara, el aire se llenó de silencio y de un calor empalagoso. Todo lo que quedaba eran cadáveres calcinados por la magia de Bárdalos. Renard vio que entre los muertos que yacían allí había un soldado que una vez fue su aliado. En secreto, Renard dejó escapar un suspiro de dolor. Menos de una hora después, un gran número de personas yacían muertas. Cuando los fuegos empezaron a menguar, la escena que revelaron fue tan horrible que la mayoría de los magos se pusieron verdes al verlos. Los cadáveres carbonizados cubrían la tierra hasta donde alcanzaba la vista. El espectáculo nauseabundo y el olor vomitivo que flotaba en el aire eran tan intensos que los magos probablemente nunca olvidarían lo que habían presenciado. Aunque la victoria pertenecía claramente a Kuzco, el regusto era brutal. La naturaleza asfixiante de la guerra dificultaba el habla de cualquiera. Renard también se sintió asfixiado mientras corría por el bosque. Chasqueó la lengua con fastidio al ver a 3 soldados que corrían desbocados como pollos sin cabeza. Se preguntó por qué estaban tan desesperados por sobrevivir a la pérdida de su dignidad. Seguramente, deberían haber perecido en el incendio. Qué egoísmo el de querer vivir después de quitarle la vida a su madre. Después de todo, alguien que mataba a otro tenía que estar dispuesto a sufrir el mismo destino. Como un cazador al acecho de su presa, Renard envió una hoja hecha de viento. Atravesó la espalda del hombre más rezagado y este cayó. Cuando Renard pasó por encima de su cuerpo para atravesarlo, le miró la cara. Había envejecido un poco, pero sin duda era uno de los hombres que habían asesinado a su madre 10 años atrás. El hombre ya estaba muerto, con un rastro de sangre que salía de su boca. Tenía los ojos desorbitados de miedo por su prematura muerte. Renard se sorprendió un poco al darse cuenta de que esto no le inspiraba ninguna emoción. Pensó que se sentiría satisfecho, pero no fue así. Todo lo que sintió fue aburrido y entumecido, como si estuviera sumergido en agua fría. Fue como darse cuenta de que la persona que creía ser todo este tiempo se había desprendido en realidad por el camino. Su cuerpo seguía avanzando por puro impulso. El segundo estaba a tiro, y Renard lo derribó con magia, y se desplomó en el suelo como si fuera papel. Es probable que muriera al instante, pero Renard no miró su rostro, no quería verlo. El tercero tropezó con la raíz de un árbol y cayó al suelo. Arrastrándose, miró hacia atrás y suplicó en vano. Que alguien me salve.
Renard murmuró para sí mismo. Madre suplicó por lo mismo, sin embargo, nadie vino a ayudarla. La habían matado a sangre fría. Entonces, ¿por qué querían vivir ahora? Renard tarareó un conjuro y apareció una hoja de viento. El hombre la vio y negó débilmente con la cabeza. Por favor, no quiero morir. Renard miró al hombre, levantando su espada invocada. Los pensamientos sobre los últimos momentos de su madre y los 10 años de odio volvieron a la mente. Todo eso terminaría finalmente aquí. Mientras estrechaba un ojo, escuchó al hombre sollozar. Su mano derecha estaba caliente por la magia que había manifestado. Por fin había llegado el momento que había esperado. Había soñado con esto. El final de la visión estaba grabado en su mente. No había motivo para dudar. Por eso. Y sin embargo, por alguna razón, no pudo lograr bajar su espada invocada. Renard miró fijamente al hombre tembloroso. Y una orden cayó naturalmente de sus labios ensangrentados. Vete. Bajó la mano. La hoja hecha de magia se desvaneció. Vete. No dejes que te vea de nuevo. Vete de aquí. En ese momento, el hombre se apresuró a ponerse en pie y se adentró en el bosque. Renard enterró la cara entre ambas manos para no ver aquello. Respiró profundamente para calmar su agitada respiración. Entonces, escuchó una burla extraña detrás de él. «Oh, oh. ¿Qué crees que estás haciendo? No me digas que has dejado escapar al enemigo». El tono era burlón. Renard se giró para ver al jefe de los magos várdalos, con una sonrisa cínica torciendo el rostro. Miró a Renard. Creí que había dicho que no dejaría escapar a ninguno. ¿Me equivoco? No se equivoca. Bueno, lo que sea. Lo perseguiré y lo mataré. Tú regresa. Renard empezó a gritar, pero se mordió la lengua. Várdalos se burló de él mientras atacaba. ¿Qué pasa? ¿Me estás diciendo que no acabe con su patética vida? Es un soldado que entró en un campo de batalla. ¿No crees que sabe que la muerte es una posibilidad? Ya no tiene ganas de luchar, argumentó Renard. ¿Tengo cara de que me importa? Si no quiere luchar, no debería haber venido aquí en primer lugar. ¿O qué? ¿Quieres morir por él? Perdón. Dijo Renard, totalmente falto de palabras mientras miraba fijamente al hombre que tenía delante. Los ojos de Várdalos estaban llenos de una alegría loca y asesina. Para él, era lo mismo matar al soldado enemigo que a Renard. Los grandes magos tenían el poder de matar a la gente con la misma facilidad con la que se cortan las briznas de hierba. Eso era lo que significaba ser un mago. Renard dejó escapar una respiración entrecortada. Un agotamiento indescriptible pesaba sobre él. Tal vez no me importaría morir, pensó. Moriría cubriendo a un enemigo que creía querer matar. Quiso soltar una carcajada. Pero ya era suficiente. Necesitaba terminar las cosas aquí. Justo cuando Renard se decidió, la fina voz de una mujer le interrumpió. Ese hombre es mi ayudante. Te agradeceré que no le intimides demasiado. La voz era desconocida y Renard miró por encima del hombro. Allí, en el bosque impregnado de olor a sangre, se encontraba una mujer de cabello negro, la favorita del rey. Era tan hermosa que casi parecía artificial. Várdalos le dedicó una oscura sonrisa. Bueno, Lady Eterna. ¿Cuándo ha llegado? Hace unos momentos. Bueno, entonces, me disculpo por no conocerla personalmente. Parece usted bastante agotada. ¿Fue tan extenuante dar las declaraciones de guerra a los otros países? Lo habría hecho con gusto por ti. El tono de Várdalos era abiertamente burlón. Renard miró de cerca a la mujer. Tenía un aspecto terriblemente pálido. Incluso pudo detectar fluctuaciones en su poder, como si hubiera gastado demasiada magia. Solo miró a Várdalos con ojos altivos, a pesar de su actitud sarcástica. Este camino fue más rápido. Ignora a los desertores. Atiende a los heridos y vuelve a Cuscull. Muy bien, dijo Várdalos, limpiando su expresión en blanco y haciendo una reverencia antes de teletransportarse. La mujer miró a Renard. Antes de que él pudiera siquiera jadear ante la oscuridad de sus ojos, ella también se había desvanecido. Gracias por lo que hiciste allí, dijo Renard, con la cabeza inclinada. Había acudido a los aposentos de la mujer tras regresar al palacio de Cuscull. Estaba tumbada en un sofá junto a la ventana, mirando indolentemente al cielo. Era como si no se hubiera dado cuenta de que él estaba allí. A pesar de que parecía no prestarle atención a Renard, él preguntó, ¿por qué me salvaste? Mientras fue su ayudante, nunca había hablado con ella. Solo sabía lo que era ella. Ella era la temible mujer que el rey había traído de vuelta. Era la que algún día sería reina. Era una mujer que no se acercaba a nadie y nunca sonreía. La gente hablaba de ella como una muñeca hecha de hielo cuyo único trabajo era matar.
Renard no creía en todos los rumores, aunque sí la consideraba una persona muy alejada y por encima de él. Probablemente Bardalos también vio todos los rumores. Finalmente, dirigió su mirada hacia Renard sin expresión alguna. Su voz carecía de toda inflexión cuando respondió en voz baja. ¿Por qué parecías cansado? La respuesta fue tan sencilla que Renard no estaba seguro de que fuera una razón adecuada. Curiosamente, sintió que se congelaba. Tuvo la extraña sensación de que aquella mujer le había mirado tan profundamente que bien podría haber sido transparente. Sus largas pestañas estaban caídas. Sus ojos parecían piscinas de ébano. Era una mirada extraña, que recordaba mucho a un abismo. Al encontrarla, Renard tuvo la sensación de que podía ver su propio pasado reflejado allí. Antes de que Renard se diera cuenta de lo que estaba haciendo, lo soltó todo sobre sí mismo. Fue como si se hubiera roto un dique. Su infancia, la muerte de su madre, los días que había pasado en busca de venganza y lo que había sucedido ese mismo día. Todo el tiempo la mujer permaneció en silencio, evidentemente contenta con mirar al techo. Él no podía saber si ella estaba escuchando, pero una vez que su historia llegó a su fin, ella ladeó la cabeza hacia él. ¿Cómo te sentiste cuando los mataste? Por un segundo, Renard se quedó sin palabras. Apresurándose para no hacerlo evidente, buscó a tientas la forma de expresarse. Fue como si me quitaran un peso de encima, pero también fue muy desagradable. Ya veo. ¿Y cuando no mataste a uno de ellos? Unos ojos oscuros le atravesaron. La pregunta de la mujer le hizo temblar de miedo, y respondió con voz temblorosa. Sentí alivio, pero también sentí que debía haberlo matado. «¡Cuánta honestidad!», replicó la mujer con rudeza, y Renard se sorprendió por su tono. No parecía una muñeca de hielo sin emociones. Renard se quedó boquiabierto. Sin prestar atención a su inferior, la mujer continuó con su agresiva línea de preguntas. «¿Y qué vas a hacer ahora? Puedo ayudarte a escapar, si es lo que quieres». «¿Qué?», tartamudeó Renard, sintiendo que había entendido algo mal. Ella le devolvió la mirada, tan uniforme como un gato. «Has hecho lo que has venido a hacer. No hay necesidad de que te quedes aquí, ¿verdad?». ¿Qué significaba que la favorita del rey estuviera sugiriendo que un miembro de sus fuerzas huyera? Sin embargo, no parecía que estuviera bromeando o burlándose. Instintivamente, Renard tragó una respiración contenida. La novia del rey, una mujer de la que se rumorea que es una bruja, se supone que es una dama cruel y sin corazón. Renard pensó que esos rumores eran erróneos. De cerca, era vaga y esquiva. Parecía apartada de los humanos, pero al mismo tiempo también completamente humana. Al sentir que sus ojos oscuros estaban enfocados en algo más allá de la habitación, Renard no pudo evitar preguntar. ¿Cuál es su propósito aquí? Siempre se ha dicho que las brujas no se involucran en los asuntos de los mortales. ¿Por qué entonces esta supuesta bruja tomaba un papel tan activo en una guerra? Sus ojos se abrieron de par en par. Una leve mueca cruzó su rostro. De repente, su expresión se reveló. Una reina de aspecto muy solitario admitió en un susurro. «Yo estoy aquí por mis propios delirios». Eso es todo. Las amargas palabras no se correspondían con su hermosa figura. Justo cuando Renard se maravillaba de que sus demonios internos fueran los mismos que los suyos, la puerta se abrió violentamente. «Lady Eterna. ¿Cómo has podido invitar a una persona así a entrar?». Una chica irrumpió con los hombros encorvados con rabia. Otra mujer estaba justo detrás de ella. La más joven del frente parecía tener unos 16 años. Llevaba el cabello ligeramente rizado recogido y sus ojos brillaban con convicción. La mayor del fondo no debía tener más de 20 años. Tenía el cabello rubio oscuro y un carácter tranquilo. Una mirada reveló que era una maga bastante poderosa. La gélida mujer dejó escapar un suspiro mientras miraba al más joven de los dos intrusos. «Es mi prerrogativa hablar con quien quiera». «¿Quién es esta chica, una dama de compañía?», preguntó Renard. «¿Quién es una dama de compañía? Yo también soy una maga, ¿sabes? Me vengaré de los que nos han echado de la ciudad», dijo la chica, con la cara roja de ira. Ciertamente sonaba seria, pero su fraseo infantil despojaba a la palabra venganza de toda su oscura dignidad. Renard observó todo esto con una sonrisa dolorosa. La chica se dio cuenta de su expresión y su cara se puso morada. «¿Cuál es tu problema? ¿Tienes algo que decir, sirviente?». «Tris, cállate», amonestó la posible bruja, y la chica cerró la boca al instante. Aunque Tris parecía disgustada, la futura reina continuó. «Ya te he dicho que no te negaré tu venganza. Llévala a cabo como creas conveniente, ya sea castigándolos por los canales adecuados o dictándola de forma directa».
Sin embargo, si eliges esto último, ese acto y tus propias intenciones solo te llevarán al pasado. Debes pensar cuidadosamente si realmente vale la pena desperdiciar lo que eres ahora en eso. ¿Es realmente tan importante rebajarte a nada más que un remanente de tu pasado? Si no estás preparada, lo único que conseguirás es perderte a ti misma, aunque consigas tu venganza. Lo que dijo golpeó fuertemente a Renard, pues sin duda también era cierto para él. Hace 10 años, había visto a su madre morir quemada. Cada aliento que había tomado desde entonces había sido para recordar ese momento. Él no era más que los restos de ese niño enloquecido por la rabia. Una vez que la furia de ese niño se disipó, no quedó nada. Por eso Renard se sentía totalmente abatido, sin saber a dónde debía ir. Tris frunció el ceño, con la cara aún roja, pero no dijo nada más y salió furiosa de la habitación. Cerró la puerta con fuerza tras de sí, y la rubia esbozó una sonrisa de impotencia. Lo siento mucho. Estoy acostumbrada, respondió la futura reina, poniéndose en pie y dejando escapar un pequeño bostezo. Miró a Renard y sonrió. Entonces, ¿cuál es tu respuesta a mi pregunta? ¿Qué vas a hacer? Renard les devolvió la mirada a sus ojos oscuros. No sabía qué se escondía allí. Nada se reflejaba en su mirada. Era tan inerte como un espejo. Aunque sus delirios la habían dejado tirada, aquí estaba, todavía en pie. Su vida debería haber terminado con su venganza, pero ella lo había recogido. Así que si tenía que buscar un camino para seguir a partir de ahora, solo podía ser. Renard se decidió y se arrodilló ante la mujer de ojos de ébano. Por la presente, le prometo mi lealtad. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, pero rápidamente se recuperó y sonrió. Eres un hombre extraño. Su sonrisa era terriblemente amable y humana. Uf. ¿Por qué a Lady Aeterna le gustan tanto dar regaños? Refunfuñó Tris con indignación, mientras tomaba un té en su antecámara. Frente a ella, la mujer rubia sonreía incómoda. Su nombre era Pamira. Ella y Tris tenían órdenes de atender a la bruja y cuidar de sus necesidades. Sin embargo, la que más necesitaba ser atendida era la propia Tris. Tenía una opinión muy elevada de sí misma, y se sentó en su silla con los labios fruncidos. Ni siquiera es mucho mayor que yo. Ojalá dejara de entrometerse, murmuró Tris. Lo que dijo estaba tan lejos de la realidad que Pamira se quedó boquiabierta. ¿Qué? ¿Tris no sabes quién es Lady Aeterna? Es la novia de su majestad, ¿no? Y también una hechicera espiritual realmente fuerte. Más que una hechicera espiritual fuerte, es la bruja de la luna azul. Cuando escuchó eso, la cara de Tris fue un espectáculo para la vista. Se le salieron los ojos de las órbitas y se le cayó la mandíbula al suelo. Se quedó congelada en el lugar por un momento, y luego toda la sangre se drenó de su cara solo para volver corriendo y convertirla en rojo brillante. Eso es cierto. ¿La bruja de la luna azul? No puede ser, yo la he admirado siempre. Es cierto. Me sorprende que no lo supieras, contestó Pamira secamente, mientras los ojos de Tris brillaban con interés. Y es la última reina del imperio mágico de Tuldar, pensó Pamira. Pamira nació y creció en una aldea aislada de hechiceros espirituales en el territorio de la vieja Tuldar. Hace 400 años, cuando Tuldar fue destruida, su reino se extendía a lo largo y ancho. Dicho esto, bien podría haber sido una ciudad-estado, ya que la mayoría solo vivía en la ciudad-palacio. Sin embargo, había magos que vivían tranquilamente en la naturaleza. Pamira era descendiente de esa gente. Toda su vida había escuchado la misma historia, la de una chica que iba a ser reina de Tuldar y se convirtió en bruja. A lo largo de cientos de años, varios narradores han embellecido la fábula y la han convertido en una leyenda secreta. En la historia, la bruja era hermosa, temible, fuerte y estaba sola. Cuando era joven, Pamira se preocupaba y se inquietaba porque la bruja vivía una existencia solitaria en su torre. Cuando creció, comprendió que la bruja había elegido eso para sí misma. A medida que crecía, también empezaba a desvanecerse su recuerdo del cuento de hadas. Fue entonces cuando Lanar llegó a su pueblo. El príncipe de Tuldar habló de restaurar el país. Mientras los demás desaprobaban una propuesta tan sospechosa, solo Pamira aceptó su invitación. Hacía tiempo que deseaba vivir en un lugar tan maravilloso como Tuldar. Una nación poderosa y misteriosa cuya ciudad funcionaba con magia, que investigaba tecnología avanzada y que cortaba toda relación con otras naciones. Una tierra gobernada por los magos más poderosos de la era moderna. Representaba el mayor logro que el poder de la magia podía alcanzar en toda la historia de su tierra. La leyenda decía que el regente de Tuldar tomaba a varios demonios de alto rango, conocidos como espíritus místicos, como familiares personales durante la ceremonia de coronación.
Hoy en día, la idea de que los humanos sometieran a demonios de alto rango, llamados dioses por los antiguos habitantes de las tierras rurales, sonaba a quimera. Pamira, sin embargo, se atrevió a preguntarse si, tal vez, era cierto. Sintió que la expectación y la esperanza se agolpaban en su interior y salió de su pueblo por primera vez en su vida. Pero cuando llegó a Cuscul y habló de sus orígenes, todos los demás magos se burlaron de ella a sus espaldas. He oído que sus padres son hechiceros espirituales. Oh, bueno, solían serlo. Hechiceros espirituales, pero decidieron tener un hijo, se entregaron a los deseos de la carne, ¿eh? ¿No acabará ella igual que ellos? Para ella, la humillación era insoportable. No sabía cómo les había ido a otros hechiceros espirituales en los últimos 4 siglos. En su pueblo, todos veían como algo feliz que 2 personas enamoradas se casaran y fueran bendecidas con hijos. La idea de que perder tu magia espiritual te haría inferior como mago enfurecía y frustraba a Pamira. Sin embargo, hizo lo posible por tolerar los rumores, creyendo que todos dejarían de hablar una vez que vieran lo que ella podía hacer. Sin embargo, cuanto más trabajaba Pamira, peores eran los chismes. Justo cuando parecía que era demasiado y la nostalgia de volver a casa empezaba a arañar su mente llegó. La Nagla presentó como mi novia y una chica que se ha criado a mi lado. Eso significaba que era nada menos que la bruja que era una potencial heredera al trono, al igual que él. Tenía el cabello como la seda negra, la piel como la porcelana blanca y, fiel a la historia, sus ojos eran del color de la oscuridad. Pamira siempre había pensado que la belleza de la bruja había sido exagerada a lo largo de los años, pero el rostro de la mujer la dejó atónita. Pamira se ofreció apresuradamente a ser la asistente de la bruja y estaba segura de que nunca olvidaría su primer encuentro. La bruja, de pie junto a la ventana, se había girado para mirarla y dijo en un tono que transmitía cierta sorpresa. ¿Eres una hechicera espiritual? Sí, soy del pueblo de Dilene, princesa. No me llames princesa, respondió la bruja, incómoda. Hubo una pausa, pero la bruja volvió rápidamente al tema en cuestión. Ya veo así que eres de esa aldea. ¿Están todos bien? Sí, gracias a usted. Cuando Tuldar había sido destruido, gran parte de la tierra que rodeaba el castillo había sido contaminada por una maldición prohibida. La aldea de Pamira no se vio afectada porque el único superviviente de la catástrofe había purificado la tierra alrededor del asentamiento. La bruja sonrió débilmente, como si también recordara aquello. Eso fue hace mucho tiempo. Si eres una hechicera espiritual, ¿significa que todavía hay muchos nacidos en tu pequeño pueblo? Sí. Mis padres también eran hechiceros espirituales y he heredado todas sus técnicas, respondió Pamira instintivamente. Sin embargo, se congeló rápidamente, temiendo que se volvieran a burlar de ella. Sorprendentemente, la bruja esbozó una suave sonrisa. Eres muy querida. Eso es algo maravilloso. El afecto y la nostalgia brotaban de esa mirada. Era tan hermosa como decían las leyendas, pero mucho más amable de lo que los viejos cuentos de hadas hubieran hecho creer a Pamira. En un instante, Pamira se decidió. Imaginó que debía de ser muy parecido a lo que siente un polluelo recién nacido al ver a su madre por primera vez. Pamira fue golpeada por una profunda y duradera certeza de que esta bruja era su ama. La mujer rubia se arrodilló e inclinó la cabeza. Como maga, me comprometo con usted. Ordéneme lo que quiera. Le preocupaba que la bruja se sintiera sola viviendo en la torre. Sin embargo, Pamira haría todo lo posible para evitar que la bruja se sintiera sola en este castillo. Estaba segura de que esa era la razón por la que había acabado aquí. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis vídeos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos vídeos. Hasta la próxima, gente exitosa. Stay cool, Kirito.